Hay personas que se despiertan cada mañana cargando una cadena invisible que ellos mismos forjaron, eslabón por eslabón, con cada pequeña decisión que tomaron sin darse cuenta. No son personas malas, no son personas sin talento. Son personas que repiten cada día 7 hábitos que les roban su fuerza sin hacer ruido, sin avisar, sin que nadie les haya dicho jamás que eso que hacen tiene un nombre y una consecuencia. Y si te dijera que tú podrías estar haciendo algunos de esos 7 hábitos ahora mismo sin saberlo, que existe una inteligencia antigua, forjada en las guerras del Imperio Romano y en las celdas de los esclavos libres, que puede mostrarte con exactitud en qué momento tu mente te entrega al caos y cómo recuperar el control de manera permanente, que lo que vas a descubrir hoy no es motivación de corto plazo, sino arquitectura mental, la misma que usó Marco Aurelio para gobernar el mundo más grande conocido mientras lloraba la muerte de sus hijos, la misma que usó Epicteto encadenado para ser más libre que su propio amo. ¿Estarías dispuesto a mirarte a la cara con honestidad durante los próximos minutos? Porque lo que voy a decirte hoy no viene a hacerte sentir bien, viene a hacerte sentir verdadero. Detente un momento y respira, no como un ejercicio de relajación, sino como un acto de presencia. El filósofo que observa su respiración antes de pensar ya ha hecho algo que la mayoría jamás hace. Ha puesto un instante de conciencia entre el estímulo y la respuesta. En ese instante vive la libertad. En ese instante comienza todo lo que voy a enseñarte hoy. El estoicismo no es una doctrina de hombres fríos que no sienten. Es la filosofía de los que sienten profundamente y aún así eligen con sabiduría. Marco Aurelio escribía en las noches del campamento militar, con el olor de la guerra todavía en el aire, con el peso del poder absoluto sobre sus hombros, y sin embargo su diario íntimo, las meditaciones, no habla de conquistas ni de gloria. Habla de cómo dominar el pensamiento propio, habla de cómo resistir el impulso de la vanidad, habla de cómo morir tranquilo habiendo vivido con virtud. Un hombre con todo el poder del mundo conocido eligió escribir sobre el dominio interior. Eso debería decirnos algo fundamental sobre dónde reside el verdadero poder. Antes de que comencemos, quiero pedirte que hagas algo. Escribe en los comentarios ahora mismo estas 3 palabras. Domino mi mente. No lo hagas como un juego ni como un cumplido al video. Hazlo como un entrenamiento. Los estoicos entendieron que el lenguaje que usamos moldea la realidad que percibimos. Cuando dices en voz alta o por escrito que dominas tu mente, no estás mintiendo a los demás, estás entrenando a tu sistema nervioso a adoptar esa postura. Estás sembrando una intención, y las intenciones sembradas con conciencia crecen, aunque al principio no las veas. Y si ya escribiste esa frase, quiero que también le des me gusta a este video. No te lo pido por una razón superficial. Te lo pido porque al hacerlo, te conviertes en alguien que ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que en este momento están sufriendo en silencio, que están atrapadas en esos 7 hábitos sin saber que existe una salida. La virtud estoica no es solo personal, es también comunitaria. Séneca lo decía con claridad: el sabio no vive solo para sí mismo. Vive de tal manera que su existencia beneficia a quienes lo rodean. Al ayudar a que este mensaje se propague, estás practicando esa virtud. Y hay una cosa más. Si todavía no te has suscrito a este canal, quiero que lo hagas ahora, no después, ahora. Pero escúchame bien, no te lo pido como un favor. Te lo pido porque suscribirte es un acto de disciplina. Es comprometerte con tu crecimiento interior de manera concreta, práctica, verificable. Los estoicos sabían que los valores sin hábitos son solo buenos deseos. Suscribirte es decirle a tu mente:
Quiero entrenar esto con regularidad. Me comprometo con mi propio desarrollo. Es crear el hábito de volver, de continuar, de no abandonar a mitad del camino como hacen los débiles. Si ya estás suscrito, lo que acabas de leer te confirma algo que ya sabías de ti mismo. Eres alguien que construye hábitos. Eso dice mucho de tu carácter. Si todavía no lo estás, este es el momento. Porque todo lo que aprenderás aquí necesita continuidad para convertirse en transformación real. Ahora sí, vamos con los 7 hábitos que la gente débil practica todos los días sin darse cuenta. Y mientras los escuchas, te invito a que seas brutalmente honesto contigo mismo, porque el primer acto de fortaleza siempre es la honestidad. La primera cosa que la gente débil hace todos los días, sin darse cuenta, es reaccionar antes de pensar. Y esto no suena grave cuando lo dices así. Suena casi inevitable, casi humano, pero hay una diferencia enorme entre ser humano y ser esclavo de tus propios impulsos, y esa diferencia es exactamente lo que los estoicos pasaron siglos estudiando. Piénsalo así. Alguien te dice algo que no esperabas, una crítica, un insulto, una noticia, una injusticia, y antes de que tu mente consciente pueda intervenir, ya respondiste, ya levantaste la voz, ya enviaste el mensaje que no debías, ya tomaste la decisión que ibas a lamentar. ¿Por qué ocurre esto? Porque entre el estímulo y tu respuesta hay un espacio, y durante años tú lo has llenado con automatismo en lugar de con elección. La mente que reacciona sin pensar no es una mente libre, es una mente programada. Y lo más perturbador es que ese programa lo escribieron otros, la infancia, el ambiente, el miedo, el ego herido, la necesidad de aprobación. Tú no elegiste ese programa, pero sí puedes elegir cambiarlo. Epicteto, el filósofo que nació esclavo y murió libre, decía algo que parece sencillo, pero que es una de las ideas más revolucionarias que la filosofía ha producido jamás. No son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre las cosas. Repite eso en tu mente. No es el insulto lo que te duele, es lo que decides creer sobre ese insulto. No es la crítica lo que te derrumba, es la importancia que le asignas. No es la pérdida lo que te destruye, es el significado que construyes alrededor de esa pérdida. Esto tiene consecuencias prácticas inmediatas. La gente débil, cuando recibe un mensaje que la molesta, responde en cuestión de segundos. La persona de carácter espera, no porque sea cobarde, sino porque sabe que el primer pensamiento rara vez es el pensamiento más sabio. Marco Aurelio se imponía a sí mismo una práctica que llamaba la pausa del filósofo. Antes de responder a cualquier cosa que generara una emoción intensa, se detenía y se preguntaba, ¿qué está realmente ocurriendo aquí? No lo que parece, no lo que siento. Lo que realmente está ocurriendo. Esto no es suprimir las emociones. El estoicismo nunca fue eso. Es usarlas como información en lugar de dejar que sean el motor de tus decisiones. Una emoción te dice que algo importante está pasando. Eso es valioso. Pero una emoción no sabe qué hacer con esa información. Para eso está la razón. El ejercicio es concreto. Cuando sientas que una emoción intensa está a punto de generar una respuesta, detén todo lo que puedas detener, aunque sea un segundo, aunque sea un suspiro. Pregúntate, ¿lo que estoy a punto de hacer o decir está alineado con la persona que quiero ser? ¿O es simplemente el reflejo de un dolor antiguo disfrazado de respuesta presente? La mayoría de las veces que alguien reacciona con rabia excesiva, con angustia desproporcionada, con miedo irracional, no está respondiendo a lo que está frente a él. Está respondiendo a algo de hace 10 o 20 años que todavía no ha procesado. Y esa reacción no solo no resuelve nada, profundiza la cadena. Hay una señal de alerta que quiero que reconozcas en ti mismo.
Si después de reaccionar sientes una mezcla de alivio inmediato y arrepentimiento posterior, si sientes que te sacaste algo de encima, pero que lo que pusiste afuera creó un problema nuevo, eso es la firma de una reacción no elegida. Y si eso te pasa con frecuencia, no es un defecto de carácter, es un hábito que se puede romper, con práctica, con intención, con el tipo de filosofía que estás recibiendo ahora mismo. La fortaleza no es la ausencia de emoción. La fortaleza es la presencia de elección, incluso cuando la emoción está en su punto más alto. Y esa fortaleza no se da de manera natural en la mayoría de las personas. Se construye, se entrena, se practica en los momentos pequeños para que esté disponible en los momentos grandes. Cada vez que eliges pausar antes de responder, estás construyendo esa fortaleza. Cada vez que reaccionas sin pensar, estás demoliendo lo que construiste. Así de simple, así de continuo. La persona que domina este hábito comienza a experimentar algo notable. El mundo deja de tener tanto poder sobre ella. No porque el mundo cambie, sino porque su relación con el mundo ha cambiado de raíz. Las críticas llegan, pero no la destruyen. Los insultos aparecen, pero no la definen. Las pérdidas ocurren, pero no la paralizan. No porque no sienta, sino porque entre lo que siente y lo que hace hay ahora un instante de lucidez, y en ese instante vive la dignidad. La segunda cosa que la gente débil hace todos los días, sin darse cuenta, es desperdiciar energía mental en lo que no puede controlar. Y esto es quizás el error más costoso que comete el ser humano moderno. No porque sea un error nuevo, es tan viejo como el miedo, pero vivimos en una época en la que ese error se amplifica de una manera que los filósofos de la antigüedad nunca hubieran podido imaginar. Cada día, la mente de la mayoría de las personas atraviesa cientos de preocupaciones que tienen algo en común. Son absolutamente incontrolables. El clima, lo que piensan los demás, el pasado, la economía global, la salud de alguien a quien aman, lo que podría ocurrir la próxima semana, lo que debió haber ocurrido hace 3 años. Y cada vez que esa mente dedica energía a preocuparse por algo que no puede controlar, está usando combustible real, combustible mental, emocional y físico, para alimentar un fuego que no puede apagar. El estoicismo tiene un nombre para esto: la dicotomía del control. Y es tan central en esta filosofía que Epicteto la pone en la primera línea del Enchiridión, su libro más importante. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Dependen de nosotros nuestros juicios, nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestras aversiones. No dependen de nosotros nuestro cuerpo, nuestra reputación, los cargos que ocupamos, las riquezas, todo lo que en suma no es nuestra obra. Una frase escrita hace 2000 años que describe con precisión quirúrgica el origen de casi todo el sufrimiento humano contemporáneo. ¿Qué depende de ti? Tu manera de pensar, tu manera de responder, tus valores, tu esfuerzo, tu actitud ante lo que ocurre, el juicio que aplicas a cada situación. ¿Qué no depende de ti? El resultado final de casi todo, la opinión que los demás se forman de ti. Si la persona que amas te corresponde, si el proyecto que construiste tiene éxito, si el cuerpo que tienes enferma, si el mundo exterior está de acuerdo contigo. Y aquí viene la confrontación que necesito hacerte porque te la mereces. ¿Cuánto tiempo pasas cada semana preocupándote por lo que no depende de ti? Sé honesto. Las horas que usas imaginando escenarios negativos que quizás nunca ocurran. Las vueltas que le das a lo que alguien podría estar pensando de ti. La energía que gastas intentando controlar cómo te perciben, cómo te valoran, si te incluyen o te excluyen. Todas esas horas, toda esa energía son combustible que le robas a lo único que realmente puedes transformar, tu mundo interior.
Marco Aurelio era el hombre más poderoso de su tiempo. Gobernaba millones de personas. Tenía legiones, recursos, autoridad absoluta, y aún así en sus meditaciones regresa constantemente a una idea: el único territorio que realmente me pertenece es el de mi propio pensamiento. No el imperio, no la historia, no el legado, mi mente, mi respuesta a lo que ocurre. Eso es todo lo que tengo, eso es todo lo que necesito. Esta enseñanza tiene una consecuencia paradójica que sorprende a mucha gente cuando la vive por primera vez. Cuando dejas de gastar energía en lo incontrolable, no te vuelves indiferente, te vuelves más efectivo. Porque toda la energía que antes fluía hacia la preocupación estéril, ahora fluye hacia la acción real. Las personas que practican la dicotomía del control no son personas que se cruzan de brazos ante la adversidad. Son personas que actúan con mayor claridad y mayor fuerza precisamente porque no están exhaustas de luchar contra lo que no pueden cambiar. El ejercicio práctico es directo. Cada vez que notes que tu mente está girando alrededor de una preocupación, hazte una sola pregunta: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es sí, actúa. Si la respuesta es no, suéltalo conscientemente, no fácilmente, conscientemente. Hay una diferencia. Soltar con conciencia significa reconocer que algo está fuera de tu alcance y elegir, con deliberación, retirar tu energía de ese lugar y redirigirla a donde sí puede florecer. La señal de que estás atrapado en este segundo hábito es sutil pero consistente. Te sientes agotado sin haber hecho nada. Te despiertas cansado. Te vas a dormir con la mente acelerada. Sientes que te esfuerzas mucho pero avanzas poco. Eso es lo que produce años de invertir energía mental en territorios que jamás podrás gobernar. No es debilidad de carácter. Es una inversión equivocada, y las inversiones equivocadas se pueden corregir cuando sabes dónde está el error. La gente débil gasta su vida intentando controlar lo incontrolable y sufriendo cuando no puede. La gente de fortaleza real aprende a distinguir los dos dominios y dirige su voluntad únicamente hacia el primero. Esa dirección es, en sí misma, un acto de poder. Uno de los actos de poder más puros que existen. La tercera cosa que la gente débil hace todos los días sin darse cuenta es buscar aprobación constante antes de confiar en sí misma. Y esto es más peligroso que los dos anteriores porque viene disfrazado de virtud social, de empatía, de humildad. Pero en la mayoría de los casos no es ninguna de esas cosas. Es miedo. Miedo a equivocarse. Miedo a ser juzgado, miedo a ocupar espacios sin permiso. Vivimos en una cultura que ha creado una epidemia silenciosa de personas que no pueden tomar una decisión sin consultar primero qué pensarán los demás, que no pueden elegir un camino propio sin buscar validación externa, que miden su valor personal en función de cuántos likes, cuántos comentarios, cuántas personas están de acuerdo con ellos, y cada vez que una persona cede su criterio interior a la opinión exterior, está haciendo algo que los estoicos consideraban una de las formas más graves de esclavitud. Le está entregando su hegemonicón, su capacidad rectora, a manos de otro. Séneca lo escribió con una claridad que atraviesa 2 milenios. Mientras tu mente sea incierta, deja que la aprobación de un hombre valioso sirva de guía. Pero cuando hayas decidido qué camino seguir, sigue el tuyo, no lo que otros dicen. Nota la diferencia. No es que los demás nunca tengan algo valioso que aportar. Es que el punto de partida debe ser siempre tu propio criterio, tu propio razonamiento, tu propio carácter. El sabio escucha, el débil obedece sin filtro. El problema con la dependencia de aprobación es que crea un ciclo vicioso de proporciones enormes. Mientras más buscas aprobación, menos confías en ti mismo. Mientras menos confías en ti mismo, más necesitas la aprobación de otros para sentirte seguro.
y mientras más la necesitas, más vulnerable eres a la crítica, al rechazo, a la indiferencia de los demás, hasta que un día, sin darte cuenta, has construido una identidad que no te pertenece. Una identidad armada con piezas que otros eligieron para ti mientras tú solo asentías con la cabeza. Marco Aurelio regresa una y otra vez en sus meditaciones a una pregunta que se hacía a sí mismo. ¿Estoy haciendo esto porque creo genuinamente que es correcto o porque quiero que otros piensen bien de mí? Esta pregunta es devastadoramente reveladora cuando la aplicas con honestidad a tu propia vida. ¿Cuántas de tus decisiones cotidianas están motivadas por el miedo a la opinión ajena? ¿Cuántas cosas no dices porque temes el juicio? ¿Cuántos proyectos no comienzas porque esperas la aprobación que nunca llega? ¿Cuántos límites no pones porque quieres caerle bien a todo el mundo? La gente débil vive para la mirada de los demás. La persona de carácter sólido vive para su propia conciencia. Y esto no es arrogancia. Arrogancia sería creer que uno siempre tiene razón. Lo que propongo aquí es algo diferente. Desarrollar el criterio propio con la misma seriedad con que uno desarrolla una habilidad. Trabajarlo, cuestionarlo, refinarlo, pero finalmente confiar en él, porque es el único que siempre está disponible, el único que conoce tu vida completa, el único que debe responder por las consecuencias de tus elecciones. El ejercicio para este hábito requiere cierta valentía. Durante una semana, antes de tomar cualquier decisión importante, pregúntate primero qué crees tú, antes de preguntar a nadie más. Forma tu criterio. Luego, si quieres, consulta. Pero parte de ti, no de los demás. Esta práctica sencilla comienza a reconstruir la confianza en tu propia mente que años de dependencia de aprobación han erosionado. Y hay otra dimensión de este hábito que pocas personas identifican. La búsqueda de aprobación no solo bloquea las decisiones grandes, contamina las pequeñas. La forma en que te vistes, la opinión que expresas o no en una reunión, la manera en que hablas de tus logros o los minimizas para no incomodar a nadie. Todo eso va dejando una huella de inseguridad que se vuelve más profunda con cada acto de rendición ante la mirada ajena. La persona que rompe este hábito experimenta algo que al principio puede sentirse incómodo: la soledad de la independencia. Porque cuando dejas de buscar aprobación, algunos que te rodeaban porque les gustaba tener poder de validación sobre ti, se alejan. No todos, pero algunos. Y al principio eso duele. Pero luego, con el tiempo, el espacio que dejan esos vínculos dependientes se llena de algo más sólido: la confianza en ti mismo. Una confianza que no necesita ser confirmada por nadie, porque no depende de nadie. Esa confianza, decían los estoicos, es la base de la verdadera libertad interior. La cuarta cosa que la gente débil hace todos los días, sin darse cuenta, es evitar el discomfort en lugar de elegirlo voluntariamente. Y esto quizás es el hábito más silencioso de todos, el más aceptado culturalmente, el más difícil de reconocer porque vivimos en un sistema que nos dice en cada publicidad, en cada aplicación, en cada diseño de nuestro entorno que el placer inmediato es bueno y el malestar es malo. Pero los estoicos pensaban exactamente lo contrario respecto a cierto tipo de discomfort. No el sufrimiento sin sentido, no el dolor gratuito, sino el discomfort elegido con propósito, el discomfort que entrena, el que construye, el que revela de qué estás hecho cuando no tienes todo lo que quieres. Epicteto enseñaba una práctica que hoy llamaríamos meditación de privación voluntaria y que él simplemente llamaba vivir como filósofo. De vez en cuando elegía comer menos de lo que podía. Elegía pasar frío cuando podía calentarse. Elegía privarse de comodidades que estaban disponibles, no como castigo, como entrenamiento,
porque sabía que la mente que nunca ha practicado la incomodidad es frágil, que la persona que nunca ha pasado hambre tiene miedo al hambre, que la persona que nunca ha soportado el frío es rehén del frío. Pero la persona que ha elegido el frío, que lo ha tolerado con calma, que ha mirado el discomfort a los ojos y ha seguido funcionando, esa persona ya sabe algo que los demás ignoran, que puede. La gente débil construye su vida alrededor de la comodidad. Cambia de proyecto cuando se vuelve difícil. Sale de las relaciones cuando requieren esfuerzo real. Abandona el ejercicio cuando duelen los músculos. Evita las conversaciones incómodas. Pospone las decisiones que implican algún sacrificio. Y cada vez que hace eso, cada vez que elige el placer inmediato sobre el crecimiento a largo plazo, está enviando un mensaje a su subconsciente. No eres capaz de soportar lo difícil. Y el subconsciente aprende. Y la próxima vez que aparezca un reto, el impulso de huir será más fuerte. Esto tiene un nombre en neurociencia que los estoicos no usaban, pero que confirma lo que ellos observaron empíricamente: el principio de la mielinización. Cada vez que repites un comportamiento, el cerebro fortalece la conexión neuronal asociada a ese comportamiento. Si repites la huida ante el discomfort, fortaleces el circuito de la huida. Si repites la permanencia, el esfuerzo, la tolerancia al dolor necesario, fortaleces el circuito de la resistencia. Cada elección pequeña está construyendo uno de los dos circuitos. No hay neutralidad. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: comienza la mañana diciéndote a ti mismo: hoy me encontraré con personas que interfieran, que sean ingratas, insolentes, desleales, malévolas. Pero también me encontraré conmigo mismo y puedo elegir cómo responder. Esta preparación diaria para el discomfort no era pesimismo, era entrenamiento preventivo. Era vacunarse mentalmente contra la fragilidad. El ejercicio para este hábito es pequeño pero poderoso. Elige una incomodidad menor cada día. Voluntariamente. Puede ser ducharte con agua fría los últimos 30 segundos. Puede ser no revisar el teléfono durante la primera hora del día, aunque sientas la urgencia. Puede ser decir algo verdadero en una conversación donde hubiera sido más cómodo callarte. Puede ser hacer el ejercicio que postergaste. La incomodidad elegida no tiene que ser grande, tiene que ser real y tiene que ser consciente. Tiene que ser un acto en el que tu mente diga: puedo elegir lo difícil, porque sé que del otro lado está algo más valioso que el alivio inmediato. Con el tiempo, esta práctica transforma la relación que tienes con el reto. Los problemas dejan de verse como amenazas y empiezan a verse como materiales de trabajo. Las dificultades dejan de ser señales de que algo está mal y se convierten en indicadores de que estás en el borde de tu crecimiento real. Y esa transformación de perspectiva no tiene precio, porque una persona que no teme la dificultad es libre de aspirar a cosas grandes sin el paralizante miedo al fracaso que detiene a la mayoría antes de siquiera intentarlo. La debilidad no es la ausencia de fuerza, es la ausencia de práctica, y la práctica comienza con una elección voluntaria de discomfort esta semana, hoy, en los próximos minutos. La quinta cosa que la gente débil hace todos los días, sin darse cuenta, es hablar de sí misma más de lo que se observa. Y esto puede parecer extraño en una lista sobre debilidad, pero es uno de los errores más profundamente arraigados en la cultura contemporánea, especialmente en la era de las redes sociales, donde la autoexpresión constante se ha confundido con el autoconocimiento. Los estoicos hacían una distinción muy clara entre dos tipos de movimientos mentales: el movimiento hacia afuera, que es la expresión, la proclamación, la queja, la justificación, la narración de lo que nos pasa, y el movimiento hacia adentro,
que es la observación, el examen, el cuestionamiento, la confrontación honesta con lo que realmente somos frente a lo que creemos ser. La gente débil habla constantemente de lo que siente, de lo que le pasa, de lo que los demás le hicieron, de cuánto se esfuerza, de cuánto sufre, de cuánto merece. No porque sea mala, sino porque nadie le enseñó que el verdadero autoconocimiento no viene de la narración, sino de la observación silenciosa. Que puedes pasar 20 años contando tu historia a todo el mundo y seguir sin entender nada de ella. Pero si pasas una sola semana observándote a ti mismo con la frialdad de un filósofo, con la honestidad de un cirujano, puedes encontrar más claridad que en décadas de relatos. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones algo que debería enseñarse en cada escuela del mundo. Mira dentro. Dentro está la fuente del bien que puede brotar siempre si siempre estás excavando. No dijo, habla de ti mismo. Dijo, mira dentro. Y la diferencia es abismal. Hablar de uno mismo suele ser una manera de buscar confirmación, de procesar el dolor a través del otro, de construir una identidad narrativa que nos haga sentir coherentes. Nada de eso es malo en su justa medida. Pero cuando se convierte en el hábito principal, en la forma dominante de relacionarse con la propia experiencia, bloquea el tipo de trabajo interior que realmente transforma. Epicteto enseñaba a sus alumnos a pasar periodos de silencio voluntario, no como práctica religiosa, como entrenamiento filosófico, porque en el silencio la mente revela sus propios patrones. En el silencio puedes escuchar el tono con el que te hablas a ti mismo. Puedes notar los juicios automáticos que aplicas a los demás y que en realidad son el reflejo de los que te aplicas a ti mismo. Puedes identificar los miedos que el ruido constante de la autonarración mantiene sepultados. La señal de este hábito en la vida cotidiana es sutil. Si en las conversaciones tiendes a llevar el tema hacia ti mismo con frecuencia, si cuando alguien comparte un problema, rápidamente conectas con el tuyo, si sientes incomodidad ante el silencio y lo rellenas con palabras sobre lo que sientes o lo que te ocurre, si te das cuenta de que eres mejor narrador de tu vida que observador de ella, ninguna de estas cosas te hace una mala persona, pero sí te señala un área de crecimiento enorme. El ejercicio es sencillo y difícil a la vez. Durante los próximos 3 días, al final de cada noche, saca 5 minutos para escribir, no lo que sentiste, sino lo que observaste de ti mismo durante el día. No la historia de lo que te pasó, la observación de cómo reaccionaste, qué pensamientos surgieron, en qué momentos actuaste desde el miedo, en cuáles desde la razón. Este pequeño acto de observación sostenida genera más autoconocimiento real que meses de conversaciones sobre tus sentimientos. Y hay algo más. La persona que se observa en lugar de solo narrarse, desarrolla una capacidad que los estoicos valoraban enormemente, la de corregirse a sí misma, no con crueldad, con precisión, como un artesano que examina su obra, nota la imperfección y la corrige sin drama. La autocorrección filosófica no es flagelación, es el acto más maduro y más poderoso que una mente puede realizar. Es decir, vi algo en mí que no estaba bien, lo reconozco, y elijo hacerlo diferente, sin excusas, sin relatos que justifiquen, sin culpar a los demás. Solo la elección directa de una persona que se toma en serio su propio crecimiento. La sexta cosa que la gente débil hace todos los días sin darse cuenta es vivir como si el tiempo fuera infinito, como si hubiera una reserva ilimitada de días para comenzar lo que hay que comenzar, decir lo que hay que decir, ser lo que hay que ser. Y esta ilusión es quizás la más peligrosa de todas, porque no duele. Es cómoda, es silenciosa, y va consumiendo la vida entera sin hacer ruido.
Los estoicos tenían una práctica que hoy muchos conocen por su nombre latino: memento mori. Recuerda que morirás. Y la reacción inmediata de muchas personas ante estas palabras es la incomodidad, incluso el rechazo, porque vivimos en una cultura que ha medicalizado la muerte, que la ha apartado de la vida cotidiana, que la trata como un fallo del sistema en lugar de como la condición fundamental de la existencia. Pero los estoicos no usaban el memento mori para deprimirse, lo usaban para despertar. Marco Aurelio lo practicaba regularmente no para angustiarse, sino para enfocar. Cuando recuerdas que el tiempo es finito, que esta conversación, este día, esta oportunidad, no regresa, algo cambia en la calidad de tu presencia. La dispersión se reduce, la urgencia de lo superficial disminuye, y lo que realmente importa adquiere un peso que en la vida ordinaria se pierde entre el ruido. La gente débil posterga. Posterga la conversación difícil porque hay tiempo. Posterga el proyecto porque no es el momento perfecto. Posterga el perdón porque aún duele y mañana será más fácil. Posterga el cambio porque este año está muy complicado y el siguiente seguro será más propicio. Pero los estoicos observaron que el momento perfecto nunca llega, que el año propicio es una ficción que la mente crea para no enfrentarse al miedo que está detrás de la postergación, y que la vida no espera a que te sientas listo. Séneca escribió una de las cartas más extraordinarias que la filosofía ha producido, sobre la brevedad de la vida. En ella dice que los hombres no tienen poca vida. Tienen mucha vida pero la desperdician, que la mayoría llega al final de sus años y recién entonces se da cuenta de que vivió la vida de los demás, ocupado en lo que otros esperaban de él, distraído por lo que no importaba, pospuesto en lo que sí importaba. Y esa constatación al final, cuando ya no hay tiempo, es una de las formas más crueles de sufrimiento que existe. La práctica concreta del memento mori no consiste en pensar en la muerte con ansiedad. Consiste en hacerse cada mañana una pregunta directa. Si este día fuera el último, ¿estaría viviendo de una manera coherente con lo que valoro? No perfecta, coherente. ¿Estoy invirtiendo mi tiempo en lo que realmente me importa o en lo que me resulta cómodo, familiar, seguro, pero vacío? Esta pregunta tiene el poder de reorganizar las prioridades de una manera que ninguna agenda de productividad puede lograr. Porque no es una pregunta de eficiencia, es una pregunta de valores. Y cuando vives con esa pregunta activa, el tiempo deja de ser un recurso que administras y se convierte en un territorio sagrado que honras. Hay una versión cotidiana de este hábito que vale la pena nombrar. Es la costumbre de no estar presente en lo que se está viviendo. Estar físicamente en un lugar, pero mentalmente en otro. Estar con las personas que amas mientras la mente revisa el trabajo. Estar en el trabajo mientras la mente está en el conflicto de casa. Estar en el presente mientras el pensamiento habita el pasado o el futuro. Esta fragmentación de la presencia es otra forma de desperdiciar el tiempo, quizás la más sutil, porque da la sensación de estar activo cuando en realidad se está ausente. El estoico que practica la conciencia del tiempo finito no necesita técnicas de mindfulness importadas de otras tradiciones, aunque no las rechaza. Le basta con la pregunta, ¿estoy aquí ahora? Y si la respuesta es no, con regresar. Sin drama, sin culpa. Simplemente regresar al único momento en que la vida realmente ocurre, este. Amor fati, el otro concepto estoico fundamental que se relaciona con esta enseñanza, añade una dimensión que la completa. No solo acepta que la vida es finita, ama esa condición. Ama el hecho de que cada momento sea irrepetible, que la finitud sea lo que le da peso y valor a cada elección, que la muerte no sea el enemigo de la vida, sino su condición de posibilidad.
Sin finitud, nada importaría. Sin límite, nada tendría valor. Es precisamente porque el tiempo se acaba que tiene sentido vivirlo con intensidad y propósito. La persona que integra esta enseñanza en su vida cotidiana no se vuelve mórbida ni obsesionada con la muerte. Se vuelve más viva, más presente, más decidida, más capaz de elegir lo importante sobre lo urgente, lo verdadero sobre lo cómodo, lo propio sobre lo esperado. Y eso, a lo largo de años, construye una vida que vale la pena ser vivida. Una vida de la que al final se pueda decir, estuve aquí, realmente estuve aquí. La séptima cosa que la gente débil hace todos los días sin darse cuenta es confundir la queja con el pensamiento. Y este es el hábito más extendido, el más socialmente aceptado, el más difícil de abandonar precisamente porque crea la ilusión de profundidad cuando en realidad produce parálisis. Quejarse se siente como reflexionar, se siente como procesar, se siente como tomar en serio los problemas. Pero no es ninguna de esas cosas. La queja es el movimiento de la mente que identifica lo que está mal sin dar el siguiente paso, que es preguntarse qué se puede hacer con lo que está mal. La queja observa el problema y se detiene ahí. El pensamiento filosófico observa el problema y pregunta, dado que esto existe, ¿qué hago yo ahora? Los estoicos no eran ingenuos, reconocían el sufrimiento, reconocían la injusticia, reconocían que el mundo está lleno de cosas que no deberían ser como son. Pero su respuesta no era la queja. Era lo que Marco Aurelio llamaba el impulso hacia la acción adecuada, no la acción impulsiva, no la inacción resignada, la acción deliberada, razonada, consistente con los propios valores y ajustada a las circunstancias reales. La gente que vive en el hábito de la queja tiene una característica que se puede observar con claridad. Sus conversaciones son consistentemente sobre lo que está mal, con el trabajo, con la pareja, con la economía, con el gobierno, con la salud, con las personas que los rodean, y por supuesto que a veces hay cosas genuinamente malas que merecen ser nombradas, pero el patrón es el problema. Cuando la mayor parte de la energía conversacional se invierte en identificar lo que falla, sin moverse hacia la acción posible, eso ya no es pensamiento crítico. Es un hábito de mente que va creando una visión del mundo como un lugar donde las cosas malas ocurren y donde uno no tiene poder real sobre ellas. Esta visión tiene un nombre en psicología moderna: locus de control externo. La percepción de que lo que me ocurre depende fundamentalmente de factores externos, no de mis decisiones. Y es el opuesto exacto de lo que los estoicos llamaban la vida filosófica, que es, en esencia, la vida vivida desde un locus de control interno. La vida de alguien que dice, no controlo todo lo que me pasa, pero controlo absolutamente cómo respondo a ello, qué hago con ello, qué construyo a partir de ello. Séneca escribía desde el exilio, lejos de Roma, lejos de su poder, lejos de todo lo que había construido. Y en lugar de quejarse, que hubiera sido humanamente comprensible, escribió algunas de las páginas más luminosas de la filosofía occidental. Tomó exactamente lo que tenía, que era tiempo y pensamiento, y construyó con eso algo que sobreviviría 2000 años, no porque negara que el exilio era injusto, sino porque eligió no darle a la queja el poder de dirigir su vida. La práctica para romper este hábito es lo que yo llamaría el protocolo de la bifurcación. Cada vez que tu mente genere una queja, no la suprimas. Nómbrala con claridad. Estoy quejándome de X. Y luego, inmediatamente, hazle a esa queja una pregunta directa. ¿Qué puedo hacer yo al respecto? Si hay algo que puedas hacer, aunque sea pequeño, hazlo. Si genuinamente no hay nada que puedas hacer, aplica la dicotomía del control y suelta la queja conscientemente.
Pero no te quedes en el espacio intermedio, el más peligroso, donde la queja existe pero no hay acción. Ese espacio es donde la mente débil pasa la mayor parte de su tiempo. Con el tiempo, este protocolo cambia radicalmente la conversación interna. La mente que antes generaba problemas, automáticamente empieza a generar preguntas. La energía que antes fluía hacia la identificación de lo que está mal, empieza a fluir hacia la exploración de lo que se puede hacer. Y esa redirección de energía no solo mejora el bienestar emocional, mejora la efectividad real en la vida. Porque las personas que actúan, aunque sea imperfectamente, siempre van a avanzar más que las que solo observan y se lamentan. La queja también tiene una dimensión social que merece ser nombrada. La gente que habitualmente se queja en voz alta, en sus conversaciones, en sus publicaciones, en su presencia cotidiana, va generando un campo emocional a su alrededor que afecta a quienes los rodean. La queja es contagiosa, no por malicia, por resonancia emocional. Cuando alguien cercano a ti pasa mucho tiempo en el espacio de la queja, tu propio estado interno tiende a bajar, aunque no te des cuenta. Los estoicos eran muy conscientes de esto y enseñaban la importancia de elegir con cuidado los entornos en los que uno pasa su tiempo y las personas con las que comparte su espacio mental. Esto no significa alejarse de quienes sufren, significa no reforzar el hábito de la queja ni en los demás ni en uno mismo. La compasión filosófica acompaña al que sufre sin sumergirse con él en el pantano de la queja sin acción. Le ofrece una mano hacia arriba, no una compañía hacia abajo. El estoico que ha superado el hábito de la queja no vive en una burbuja de positividad artificial. Vive en la claridad. Ve los problemas con más nitidez que la mayoría precisamente porque no los nubla con el ruido emocional de la lamentación. Y esa claridad es lo que le permite actuar con precisión, cuando los demás siguen girando en círculos alrededor de lo que está mal sin dar el paso que los sacaría de ahí. Si llegaste hasta aquí, necesito que te detengas un momento y reconozcas lo que acabas de hacer. En un mundo donde la atención es el recurso más escaso y más disputado, tú elegiste dedicar este tiempo a algo que importa, no a distraerte, no a entretenerte superficialmente, a pensar, a observarte, a confrontarte con ideas que incomodan exactamente porque son verdaderas. Eso no es algo que hace cualquier persona. Eso es la firma de alguien que se toma su vida interior en serio. Formas parte de un grupo pequeño, no de élite en el sentido de privilegio, de élite en el sentido de exigencia, de personas que han decidido que quieren más que una vida reactiva, que quieren más que el automatismo de los hábitos no elegidos, que quieren más que la comodidad del piloto automático. Y ese querer más, cuando está acompañado del esfuerzo real de observarse y cambiarse, es exactamente lo que los estoicos llamaban el camino hacia la virtud. Ahora quiero pedirte algo especial. Escribe tu nombre en los comentarios, solo tu nombre. O si prefieres, un apodo, una inicial, algo que te represente, porque quiero incluirte en lo que llamo mi reflexión diaria. Cada mañana, cuando me siento a pensar y a escribir, pienso en las personas que están en este camino conmigo, en quienes escuchan estas enseñanzas y se esfuerzan por aplicarlas. Y cuando sé que hay un nombre real detrás de cada escucha, la intención con la que preparo estas palabras es diferente, es más personal, más directa, más honesta. Tu nombre en los comentarios me dice que estás aquí y me compromete contigo de una manera que va más allá del algoritmo. Si todavía no has compartido este video, quiero que lo consideres ahora. No por mí, por las personas que conoces que están atrapadas en alguno de estos 7 hábitos y que quizás lo están viviendo como un problema sin nombre. Hay algo profundamente poderoso en poder decirle a alguien, esto que sientes tiene un nombre,
tiene una explicación y tiene una solución. Compartir este video es exactamente eso. Es la virtud estoica de ser útil al que está perdido. Es el acto de un ser humano que sabe que la sabiduría no sirve para guardarse, sino para transmitirse. Séneca decía que el bien que haces hacia afuera te transforma por dentro, que cada acto de generosidad genuina, de utilidad real hacia otro, te hace más de lo que creías ser. Compartir este mensaje es un acto de esa clase, pequeño quizás, pero genuino. Y si aún no estás suscrito, este es tu último recordatorio, y lo digo con todo el respeto que mereces. La persona que llegó hasta aquí, que escuchó todo esto, que se observó con honestidad durante estos minutos, no puede irse y dejar esto incompleto. La suscripción no es un botón, es un pacto contigo mismo. Es decirle a tu cerebro, voy a volver, voy a continuar. No soy de los que empiezan y abandonan, soy de los que construyen. Y si ya estás suscrito, lo que acabas de leer reafirma algo que ya sabías, que eres alguien de palabra, que cuando tomas una decisión de crecimiento, la sostienes. Eso tiene un valor enorme en un mundo lleno de personas que comienzan 1000 veces y terminan 0. Ahora quiero cerrar con algo que te llevarás contigo. Cierra los ojos si puedes. Si no puedes, simplemente haz más lenta tu respiración. Piensa en uno de los 7 hábitos que reconociste en ti mismo hoy. Solo uno, el que más resonó. El que más dolió al escucharlo porque sabías que era verdad. No lo juzgues, no te castigues por haberlo practicado. Solo nómbralo con claridad en tu mente. He estado haciendo esto. Ahora pregúntate, con la frialdad y la compasión de un buen maestro hacia un buen alumno, ¿qué haría diferente mañana si decidiera, solo mañana, aplicar lo que aprendí hoy? No para siempre, no para el resto de tu vida. Solo mañana. Una elección diferente. Un instante de pausa antes de reaccionar. Una pregunta antes de quejarte. Una mirada adentro antes de buscar aprobación afuera. Una pequeña incomodidad elegida con propósito. Los grandes cambios no ocurren con grandes resoluciones. Ocurren con pequeñas elecciones repetidas con coherencia. Eso es lo que los estoicos practicaban. Eso es lo que tú puedes practicar a partir de hoy. Marco Aurelio escribió esto para sí mismo, no para la posteridad, aunque la posteridad lo encontró de todas formas. Muy poco se necesita para hacer una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu manera de pensar. Todo está dentro de ti. Eso no es un eslogan. Es la conclusión a la que llegaron los mejores pensadores de la historia después de décadas de observar la vida humana con la mayor honestidad que la mente puede alcanzar. Todo está dentro de ti. Y ahora lo sabes también tú. Nos vemos en el próximo video.